Buenos días, comienza una nueva semana y comenzamos Gran Vía, el magazín de Ceuta Televisión. Estamos en ese precipicio justo ahí cuando termina noviembre y comienza diciembre, el último mes del año, y comenzamos esta semana, una semana muy intensa. Vamos a repasar, como siempre, la actualidad de este último fin de semana, de lo que viene ahora, y vamos a contar como invitados con Kisi Chandiramani representando al Partido Popular y Muad Dayadi a Caballas. Luego tendremos en la segunda parte a Germinal Castillo, que viene a hablarnos de cuentos, un libro de cuentos que ha escrito y presentado en Madrid y que presentará dentro de muy poco aquí en Ceuta. Como siempre, repasamos la actualidad de este fin de semana con las principales noticias. El sábado teníamos la desagradable noticia de un atraco a operarios de TRACE mientras realizaban su servicio en El Príncipe. Lo vemos. TRACE se niegan a continuar prestando servicio en El Príncipe de forma indefinida. Así lo ha declarado el comité de empresa tras denunciar el atraco sufrido por los 6 operarios de sus 2 vehículos que prestan servicio en la zona. 2 encapuchados habrían atracado a punta de pistola y con navajas a 6 miembros del personal de TRACE cuando efectuaban la limpieza. Uno de los miembros de TRACE fue apuñalado en el hombro, no sufriendo lesiones gracias a que el grosor de sus uniformes fue suficiente para contener el impacto. Los encapuchados, encañonando a los trabajadores, les cachearon y sustrajeron los teléfonos móviles. Los operarios se vieron obligados a acudir al hospital universitario con ataques de ansiedad tras el asalto a mano armada. El comité de empresa de TRACE anuncia que no volverán a prestar servicio y sus vehículos no regresarán a la zona hasta que no mejore la seguridad. Exigen una patrulla de la policía que acompañe en todo momento a sus camiones. Por su parte, el PSOE de Ceuta ha emitido un comunicado en apoyo y solidaridad a la plantilla de la empresa de limpieza, exigiendo a la ciudad que asuma las peticiones de TRACE. Los socialistas juzgan evidente, tras los hechos de las últimas semanas, que el refuerzo que el gobierno local ha realizado con 8 agentes y un mando de la policía local para los fines de semana es claramente insuficiente. Entre otros motivos porque no se cubren todas las barriadas de Ceuta y porque la seguridad ciudadana continúa siendo una asignatura pendiente en esta ciudad, dicen. Piden al gobierno local y a la delegación del gobierno que se afanen de una vez por todas en garantizar seguridad a la integridad de todos los ceutíes por el bien de Ceuta. El servicio se reanudó el mismo domingo con un refuerzo de la policía. Sin embargo, el asunto trajo bastante cola, ya que hubo un montón de declaraciones relacionadas con este asalto. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CESIF critican la tardanza del gobierno de la ciudad en condenar públicamente el atraco sufrido por 6 operarios de TRACE en El Príncipe, en mostrar su apoyo a los mencionados y en dar respuesta a la situación de inseguridad que sufren los trabajadores públicos. Matizan que los trabajadores de la empresa de limpieza no se niegan a realizar sus obligaciones de recoger la basura y que se limitan a pedir presencia policial durante los 20 minutos que dura la recogida, tal y como se ha hecho hoy, cuando se ha procedido a recoger parte de la basura de Príncipe Alfonso con escolta policial a lo largo del recorrido. Juzgan que la seguridad debe prevalecer por encima de todo, reiterando que en el momento que la policía sea ausente, no se recogerá la basura, por muchas amenazas o chantajes de sanciones a la empresa y los trabajadores, algo que no van a consentir. También consideran bochornosa la actitud de Caballas, a quienes acusan de hacer oposición y buscar votos, poniendo sus intereses partidistas por encima de la vida de los trabajadores. Son especialmente duros con Juan Luis Arostegui, siendo además secretario general de Comisiones Obreras, a quien piden que aclare de qué lado está, del de los trabajadores o de su interés por conseguir votos. Son comentarios en referencia al comunicado de Caballas, en el que condenan y lamentan el ataque a los trabajadores de TRACE, pero consideran absolutamente errónea la decisión de no recoger la basura en la barriada. La coalición afirma además que este hecho viene a ratificar el déficit en seguridad ciudadana que está viviendo la ciudad en los últimos años y que incomprensiblemente, dicen, la única respuesta que ha recibido por parte de las autoridades es la negación del problema. Los localistas atribuyen a la incompetencia tanto de la delegación del gobierno como de la ciudad autónoma que sea Ceuta cada vez más insegura. No obstante, creen que la decisión de los trabajadores de TRACE castiga a las víctimas, los vecinos, y se ahonda aún más en la criminalización de toda una barriada. Semana intensa también a nivel político, ya que nos esperan mañana y pasado 2 plenos. La oposición ya ha comunicado cuáles van a ser las propuestas que llevarán al pleno y las interpelaciones que realizarán al gobierno. Semana de plenos la que comienza y los diferentes partidos de la oposición ya han dado a conocer las propuestas con los que acudirán a la Asamblea. El PSOE exigirá la creación de un protocolo de actuación sobre la diabetes en centros escolares. Por su parte, Caballas propondrá la modificación del reglamento del ingreso mínimo de inserción. MDC incluirá, entre otras propuestas, la implementación de medidas para reactivar y mejorar el comercio local, especialmente en la zona de Jadú. Los socialistas instarán a crear un protocolo de actuación sobre la diabetes en los centros escolares a través de una comisión integrada por la Asociación Ceutí de Diabetes, profesionales sanitarios de Ligesa, representantes del MEC, técnicos municipales y representantes políticos de los distintos grupos de la Asamblea. Caballas pedirá que se inicie el procedimiento para la modificación del reglamento de ingreso mínimo de inserción, simplificando los trámites administrativos para su concesión, corrigiendo la política de servicios sociales que, a juicio de los localistas, no obedece en su diseño, dotación presupuestaria y ejecución al carácter de prioridad máxima que tiene.
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía propondrá al Pleno de la Asamblea impulsar medidas para la mejora del comercio local, especialmente en la zona de Jadú. También exigirá que el concurso para la adjudicación de la nueva sala del servicio 112 se realice el primer trimestre de 2017. En la sesión de control, de nuevo MDIC preguntará al consejero de Medio Ambiente por la situación de la reclamación a Aquaes del coste de los traslados de los fangos de la EDAR, la de la propuesta para la creación de un premio Emprende Joven e interpelará sobre sus propuestas aprobadas en plenos anteriores para mejorar la seguridad vial. Finalmente, Ciudadanos interpelará sobre qué medidas se toman cuando se producen los bloqueos circulatorios en la carretera nacional 352, además de cuándo se va a aplicar un protocolo de actuación que impida estos bloqueos. Y continuamos repasando la actualidad ahora con las portadas, primero con los diarios de tirada nacional. Comenzamos, como siempre, con El País. La muerte de Fidel deja a Cuba en silencio, las 2 Cubas que deja Castro. Continuamos con El Mundo, que abre su portada con Díaz consolida su poder en el PSOE para neutralizar a Sánchez. La líder andaluza lleva meses trabajando en busca del apoyo de las federaciones y de los principales varones del partido. Diarios de Ceuta, comenzamos con El Faro. La policía local escoltó a Trace para limpiar el Príncipe. Operativo montado por las consejerías de Medio Ambiente y Gobernación durante toda la jornada. Continuamos con El Pueblo. La policía local ya escolta a los trabajadores de Trace en el Príncipe. Los sindicatos insisten que sin protección no recogerán la basura en la citada barriada. Y ahora continuamos con los diarios digitales. Estamos con Ceuta al día. Trace recoge la basura del Príncipe escoltada por la local. Los sindicatos, comisiones UGT y CESIF critican la tardanza del gobierno en condenar el atraco. Terminamos, como siempre, con Ceuta Actualidad. Los trabajadores de Trace comienzan a recoger la basura en el Príncipe escoltados por la policía local. Medio Ambiente y Gobernación establecen un dispositivo especial para los operarios. Y ahora pasamos a repasar el tiempo del día. El pronóstico para hoy es de cielos con intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación por la mañana, más probablemente de madrugada. Las temperaturas máximas se estiman en 15 grados y la mínima en 12. Temperaturas, como vemos, sin cambios y vientos de componente oeste amainando al final del día. Farmacias de guardia para este día de hoy. Tenemos en el centro Díaz Segura, en la calle Velarde número 12. En el campo exterior, la farmacia Lobato, en la avenida Ejército Español número 10. Y para la noche, si alguien lo necesita, tenemos de Guindos en Real 61. Esto acaba con nuestro repaso de la actualidad y dentro de un momento, después de la pausa, contaremos con Kisi Chandiramani, como hemos dicho, y con Muad Yadi. No se vayan, volvemos en un momento. Ya estamos de vuelta, vamos a comenzar nuestra tertulia, hoy contando con Kisi Chandiramani. Kisi, muy buenos días. Buenos días. Y con Muad Yadi. Muad, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo empezamos la semana? ¿Bien? Bien, los lunes con fuerza. Los lunes al sol. Los lunes con fuerza, mucha fuerza, sí. Sí, ¿tú qué tal? ¿Eres de los que lleva un fin de semana bien y luego recuperas o no? Tranquilito y ya con fuerzas para embarcar esta semana. Bueno, pues este fin de semana nos ha dejado un mazazo a nivel informativo, que ha sido este atraco que han sufrido los 6 operarios de Trace, y es obligado que hablemos del tema. Así que vamos a empezar con este tema de fondo haciendo una pregunta. Kisi, ¿es Ceuta más insegura ahora que hace unos años? Yo lo que primero que, si me permites, quiero condenar el atentado que han sufrido estas personas y estos trabajadores de la empresa Trace. Espero que la Policía Nacional haga su trabajo, como lo hace siempre, que localice a los maleantes, a los malos, como bien se dice, y que todo el peso de la justicia caiga sobre ellos, ¿no? Yo, en cuanto a la inseguridad, es cierto que durante estos últimos meses hemos podido ver en redes sociales, sobre todo, unas denuncias, un mayor número de denuncias por parte de los ciudadanos de contar bueno, pues las cosas que están pasando, qué es lo que está sucediendo, si han sufrido algún altercado, algún robo, sobre todo si ha sido un robo con violencia, con fuerza y con daño a las personas. Ese caso es bastante impactante en
en el resto de los ciudadanos y en la opinión generalizada. Pero también es cierto, y creo que para analizar una situación hay que verla desde todos los puntos de vista y sobre todo teniendo en cuenta todos los datos que tenemos sobre la mesa. Es verdad que las estadísticas nos dicen, que no sé si son o no aplicables al caso, pero bueno, yo creo que hay que tenerlas en cuenta. Las estadísticas nos están diciendo que el número de crímenes en Ceuta relativos a robos, de robo con fuerza en las personas y demás, ha descendido, ¿no? Entonces yo creo que en esa sensación que tiene el ciudadano de inseguridad, también hay que ver eso en contrapeso con los datos reales de estadística, de detenciones y demás, y de denuncias que se ponen ante la policía, que nos están diciendo otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, hay que ponerlo todo en la balanza, y si es verdad que si el ciudadano tiene esa sensación de inseguridad, el Gobierno de la Nación, que es quien tiene la competencia en seguridad ciudadana, y el Gobierno de la ciudad, que es quien tiene la competencia en policía local, evidentemente tienen que apostar y tienen que hacer llegar a los ciudadanos ese mensaje de tranquilidad y de que la seguridad es algo muy importante, siempre lo ha sido para el Gobierno del Partido Popular. Y tienen que hacer llegar esa sensación al ciudadano de que sigue estando protegido, de que Ceuta es una ciudad segura y de que en principio no tiene por qué haber ningún problema. Me da la impresión, bueno, tengo la seguridad de que Caballas tiene una opinión muy distinta sobre este asunto. Bueno, empezando por partes, Caballas fue la primera formación política en salir ante los medios de comunicación y primero, para solidarizarse y condenar las agresiones que han sufrido los operarios de Trace, y en segundo lugar, exigir actuaciones inmediatas y responsabilidades, no solamente penales sobre los agresores, sino también políticas. Nosotros entendemos que no compartimos en este caso el posicionamiento del Gobierno. La sensación de inseguridad es real, es veraz. Una sensación que aumenta conforme vamos saliendo de lo que es el centro de la ciudad y adentrándonos dentro de la periferia y las barriadas. Esto es una sensación que la podemos comprobar día a día también. Antes comentábamos con un tono, digamos, divertido, pero no menos serio, sobre lo que los hechos de inseguridad en Ceuta son puntuales, y son puntuales día sí día también. Entonces, aquí hemos asistido a quemas de vehículos, hemos asistido a atracos, hemos asistido a agresiones, y lamentablemente la respuesta del Gobierno y de la administración competente, en este caso ya sea por parte de la delegación del Gobierno o por parte del Gobierno autonómico, es que no, las estadísticas dicen que aquí todo está correcto y por lo tanto no hay que alarmarse. No, eso ya digamos que es una respuesta un poco ya pasada de moda. Habría que intentar trascender con hechos, y los hechos hoy por hoy demuestran que esa seguridad hoy por hoy está en entredicho. En cuanto al tema como tal, de la agresión de Trace, nosotros creemos que habría que aclarar también otro punto, ¿no? Asistíamos hace nada a declaraciones, en este caso en algunos medios de comunicación, que atacaban el posicionamiento de Caballas. Nosotros hemos acudido con sorpresa a este ataque, para empezar infundado, y que en todo momento yo creo que responde más bien a una reacción emotiva del momento, de indignación, que comprendemos, pero que no llegamos a entender el por qué somos nosotros precisamente el punto de mira. Caballas lo que ha denunciado por partes es lo siguiente: denunciamos y condenamos la agresión, exigimos responsabilidades políticas y actuaciones en materia de seguridad sobre el terreno, exigimos que caiga el peso de la ley sobre los agresores, pero lo que no estamos dispuestos a aceptar es que se criminalice a 15.000 vecinos de la barriada del Príncipe, que son quienes más sufren la inseguridad en sus pieles día sí día también, que son los que más sufren del abandono y la marginación en esta ciudad, son los que más registran los índices de inseguridad, los índices de paro, los índices de marginación, de desigualdad y de exclusión más elevados de Ceuta, junto con Patio Castillo, si no me equivoco. Entonces, lo que no es comprensible es que ante un hecho totalmente denunciable y condenable, confundamos el problema. El problema, lo que no podemos convertir es a la víctima en verdugo y condenar a los vecinos del Príncipe, a los más de 10.000, 15.000 personas que constituyen cerca del 20% de la población ceutí, a que amanezcan y se encuentren la barriada hecha literalmente una mierda. Y aquí hay una cosa que nosotros hemos subrayado. Entendiendo la indignación de los operarios, entendiendo la indignación de la empresa y del comité de empresa y todos los implicados y todos los afectados, lo que no se puede aceptar es que se tomen medidas de carácter unilateral que incumple con el pliego de condiciones y que incumple con la legalidad vigente. En el caso en que los operarios crean que no pueden desempeñar su trabajo
en las condiciones de seguridad necesarias y exigibles, que en este caso se han dado, lo que deben de hacer es presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo, porque evidentemente la seguridad del operario es sagrada, es intocable, eso en ningún momento lo hemos puesto en duda, pero eso no puede llevar a tomar medidas unilaterales fruto, digamos, de la impotencia, de la indignación del momento. Hay que ser un poquito más tranquilos, más responsables y mirar y focalizar el problema donde está. Habíamos visto ahora en las noticias que hemos presentado que esta reacción de tanto UGT, comisiones y CESIF arremetían tanto contra Caballas, porque decían que hacían un uso partidista de este asunto, y también criticaban la demora del gobierno en condenar y en actuar. Y evidentemente ellos decían que no iban a hacer el servicio si no había policía. Estamos hablando de que sería, como dice aquí, un incumplimiento del periodo de condiciones. Vosotros, desde el punto de vista del Partido Popular, ¿cómo habéis visto esta reacción? Que, bueno, visceral entiendo que puede hacer, pero ¿está justificada la reacción de los empleados de TRACE en la carga contra el gobierno por la demora y en no querer cumplir el periodo de condiciones si no hay policía? Bueno, yo demora no la veo. Esto sucedió el sábado por la mañana y ayer domingo, si no me equivoco, y ayer domingo ya estaba la policía acompañando a estos trabajadores de la empresa TRACE a hacerle la recogida de basura. Bueno, demorarse en 24 horas no me parece alegar o no me parece causa alegable. Yo sí que quería dejar muy claro que a lo que comentaba el compañero, que es muy importante tener en cuenta las estadísticas, porque de eso es de donde nos basamos y de ahí es de donde salen la realidad de la fotografía de la seguridad de lo que está sucediendo en Ceuta. Yo creo que es importante tener en cuenta cuál es el número de denuncias que se producen en Ceuta. ¿Se ha incrementado? ¿No se ha incrementado? Es evidente que en cuanto tú sufres un altercado, tú vas a la policía y pones una denuncia. Por eso yo antes decía, es importante poner en la balanza la sensación que estamos teniendo, porque las redes sociales nos dan un conocimiento de la realidad mucho mayor o un conocimiento de lo que está sucediendo en la ciudad mucho más rápido que en los medios de comunicación tradicionales. Hay que poner eso en un lado, pero en el otro lado hay que poner el número, porque los números son la realidad. 2 más 2 son 4 y ahí no caben equivocaciones, cuando hablamos de redes sociales, sabes perfectamente no que no es caben así. dudas, déjame terminar, no caben dudas y no caben interpretaciones partidistas ni demagógicas en ninguno de los casos, y yo quiero que eso quede muy claro. Y en cuanto a TRACE y a lo que sucedió el sábado, como decía al principio, lamentar el hecho, y en segundo lugar, ayer mismo ya acompañaba la policía a la empresa para que pudiera efectuar el servicio. Yo no creo que sea una reacción visceral por parte de los trabajadores de TRACE. Yo creo que cuando uno va a trabajar y siente que está en peligro o siente que su integridad física está en peligro, creo que está bien demandar a las instituciones públicas bueno, pues el apoyo y sobre todo en un servicio tan básico y tan esencial como es la limpieza, ¿no? Un servicio público que necesitamos todos, seamos de la barriada que seamos, ¿no? Entonces, creo que el gobierno de la ciudad hizo fenomenal en poner inmediatamente a disposición de la empresa una pareja de policía local que acompaña al servicio mientras ellos realizan la recogida y retirada de basuras, porque como bien decías, y eso sí que lo comparto, no se puede criminalizar a toda una barriada, no se puede criminalizar a 15.000 personas porque haya 2 individuos, 2 sinvergüenzas que hayan bueno, puesto en peligro la integridad de los trabajadores de TRACE. Yo en este caso sí que permíteme el aclarar un punto. Aquí cuando se acusa de demagogia y de partidista, yo no llego a entender o a comprender el hecho de que el exigir que las administraciones competentes, ya sean delegación del gobierno o el gobierno autonómico, tome sus medidas necesarias y actúe de acuerdo con su marco competencial, sea demagógico, todo lo contrario. Aquí lo que exigimos es que haya medidas sobre el terreno. Pero yo voy a dar 2 ejemplos que seguramente quienes nos vean lo van a entender perfectamente, y más hablando de la barriada del Príncipe. Cuando hablamos de estadísticas, no hay que caer en el error de que las estadísticas se basan muchas veces, y sobre todo en el ámbito de seguridad, en las denuncias que se registran, en este caso, en las dependencias policiales. Perfecto. Sin embargo, sabemos muy bien, y en el caso de Ceuta es palpable, que muchas de las agresiones y muchos de los sucesos criminales
que suceden en esa ciudad no son denunciados. No son denunciados por dos motivos. Primero, porque mucha gente ha perdido la confianza y dicen, por mucho que denunciamos, muchas veces la justicia no tira hacia adelante, muchas veces faltan pruebas, muchas veces no sabemos a quién denunciar porque evidentemente esta gente no viene a cara descubierta. Lo que es más grave aún es que muchas de estas personas afectadas y muchas personas víctimas lo que lamentan es que muchas veces cuando denuncian sucesos delictivos, la respuesta es tanto administrativa como policial suele ser tardía, no llega. En el caso del Príncipe, aquí sí que voy a intentar ser un poco polémico y soy consciente de lo que voy a decir. Muchos vecinos del Príncipe se quejan de lo siguiente. Declaraciones personales que he escuchado más de un momento. Las únicas veces en las que los vecinos del Príncipe ven a la policía, lamentablemente, solamente cuando se lleva a cabo una operación antiterrorista. Lamentablemente. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos vecinos dicen, ¿por qué no se actúa con la misma contundencia con hechos delictivos que ocurren a diario? ¿Por qué muchos vecinos del Príncipe no pueden dejar que sus hijos y sus hijas vayan al colegio tranquilamente como en cualquier barriada de la ciudad? No pueden ir tranquilamente, un chaval o una niña de 10, 12 años, 13 años debe ir acompañada por un hermano mayor, por sus padres o por sus madres. Pongo el ejemplo del Reina Sofía o del Príncipe Felipe. No pueden ir tranquilamente, ya sea por la sensación de seguridad, ya sea por el miedo que tienen los padres, o ya sea por la situación del perímetro fronterizo, como tal se vio hace días atrás en el Príncipe Felipe. Casos puntuales. Yo le voy a poner un ejemplo cercano, un ejemplo familiar. No te estoy hablando de algún punto pero dentro del Príncipe, sino de la calle principal, la que divide el Príncipe, calle San Daniel. ¿Qué es lo que ocurre? Sale una niña de 9 años a comprar el pan. A comprar el pan, y la casa está justo enfrente de la panadería. A lo que pasa un chico con una moto, nadie lo conoce, la barriada no lo conoce, pasa desapercibido y ese chico invita a la niña que lo acompañe. La niña, con miedo, sale corriendo, sin saber quién es ese hombre que le ha dicho que la acompañe, por qué quería que la acompañase, etc. Con esto yo no quiero crear alarma social alguna. Con esto lo que quiero es poner el dedo en la llaga y de que la gente entienda de que la sensación de inseguridad se debe a la inseguridad, no a fantasmas ni a imaginaciones de la gente. Y cuando un vecino ve que la respuesta policial es inexistente, cuando ve que los dispositivos policiales destinados a las barriadas son mínimos, son pocos, son, digamos, a nivel de material los policías no pueden desempeñar sus funciones con total profesionalidad porque se ven carentes de lo más fundamental para desempeñar sus funciones, ya sea en número de efectivos, ya sea en coches policiales, etcétera, etcétera. Entonces la gente dice, ¿cómo puede ser que haya barriadas tan numerosas, en este caso hablamos de una que concentra más del 20% de la población ceutí, tenga esa dedicación? Por no decir mínima, decir nula. Hay puntos del Príncipe que a partir de las 8 de la tarde tú no puedes circular por ellos, ni siquiera los propios vecinos, por temor a que les atraquen o por temor, ya no. Y por cierto, hay un dato que es importante, que aquí muchas veces, sobre todo en las redes sociales, en algún medio de comunicación se ha señalado, y creo yo que con mala intención. El decir que los delincuentes o aquella gente que haya atracado son del barrio, no es del todo veraz. No es del todo veraz. Los propios vecinos son los que sufren en su piel esa delincuencia. Por lo tanto, cuando uno sale y acusa libremente, sin pensarlo dos veces, de que no, es que son delincuentes, son de esa barriada, no señora, eso no es así. Y el gobierno en este caso tiene que ser responsable y actuar con determinación ante la sensación de inseguridad. Y actuar con determinación no solamente pasa con pegar el porrazo, no, sino crear sensibilización, concienciación, crear seguridad en el sentido de que las personas se sientan tranquilas. Y una vez que esto se dé, realmente no va a hacer falta ni enviar una patrulla ni 50. Pero mientras el gobierno haga la vista gorda y mira hacia otro lado, el problema va a seguir existiendo ahí. Este debate sobre si la dotación de seguridad en el Príncipe es suficiente o no es un debate que se ha llevado ya desde hace algún tiempo. ¿Cuál es vuestro punto de vista? Bueno, yo quiero decir que aquí nadie elude responsabilidades en cuanto ni el Gobierno de la Nación ni el Gobierno de la ciudad, nadie elude responsabilidades en cuanto a las competencias que cada uno tiene que asumir y que cada uno tiene que llevar a cabo. El explicar o el intentar explicar que la sensación que tiene el ciudadano de inseguridad es una cosa y otra es la realidad o la foto que podemos hacer con los números, no quiere decir que hagamos la vista gorda y que miremos hacia otro lado. En mi primera exposición, en mi primer turno de palabra, así lo decía. Por una parte están los números, que es lo que nos dice cuál es la foto, ¿no? Y por otra parte está esa sensación de contar un caso, como contabas tú, o contar cómo ha pasado de las redes sociales un altercado que ha tenido una persona y que
Claro, en Ceuta somos 75.000 personas y 75.000 personas vamos poniendo en las redes un día uno, un día otro, pues todos lo podemos leer, las redes sociales son muy accesibles, todos podemos compartir esa noticia y tener esa sensación de inseguridad. Es a lo que yo me he referido y que disiento que esa sensación sea la foto real de la delincuencia y de la seguridad ciudadana en Ceuta. Aquí nadie elude responsabilidades y además el Gobierno tiene que trabajar, como bien has terminado tu intervención, que al final has reconocido que es una sensación de inseguridad. El Gobierno tiene que trabajar... Basada en hechos. El Gobierno tiene que trabajar en mejorar en la sensación de seguridad que tiene el ciudadano y tiene que trabajar con los medios que tenemos, que son muchos. En Ceuta es una de las ciudades donde más fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hay, más policía local hay en relación al número de población. ¿Que se necesita más? Vamos a poner más. ¿Que se necesitan más policías? Vamos a poner más policías. El Gobierno de la ciudad ha sacado hace poco unas plazas de policía local. Hace 2 años, creo, si no me equivoco, se compraron coches de policía y se dotó a la policía de más medios. Tengo entendido, y así lo creo, el consejero de Gobernación hace todo lo que está en sus medios para dotar de más medios y más policías. Y hablo de la policía local porque es en el ámbito en el que yo trabajo y lo que mejor conozco. Si me permites, entonces, sí. 3 cosas. Más policía, que ya han salido esas plazas, creo que han sido 9 plazas las que se han publicado en el boletín oficial. No sé si Comisiones Obreras al final ha impugnado o no las bases, pero el Gobierno tiene intención de que cuanto antes esos policías estén en la calle y estén trabajando. Más medios, hace pocos años se compraron más coches. Y una cosa es lo que nos dicen las estadísticas. Yo eso de que la gente no vaya a poner una denuncia a la policía porque no va a pasar nada... Simplemente, vamos, cualquier persona tiene un problema y lo primero que hace es irse a la policía, ya sea un robo en el coche o si te han hecho daño a ti. Es lo normal y lo habitual, creo yo. Entonces, esas estadísticas son reales. Como decía, para no perderme, por una parte, más policía, que así es, las denuncias son las que son, y luego hay que tener cuidado con crear alarma social y dar a entender que Ceuta no es segura. Yo no creo que Ceuta no sea segura. Bueno, vamos a terminar ya mismo, así que un minuto para terminar. No, yo quería, empezando solamente por un dato objetivo, que le podemos recurrir a la hemeroteca y verlo ahí. Nosotros, cuando exigimos la comparecencia del consejero Achuel para tratar, en este caso, el elevado número de expedientes administrativos sobre vivienda que se abrían en el Príncipe y la presión que recibían los policías locales en ese momento, la respuesta del consejero fue la siguiente: con 3-5 policías locales era más que suficiente para una barriada como el Príncipe. Palabras textuales del consejero. Si tú compartes el que 15.000 personas solamente tengan 5 policías locales, que deben de estar primero en el polifuncional, deben de estar en la puerta del Príncipe Felipe, en la puerta del Reina Sofía, en las pocas dependencias municipales que existen, tienen que estar ahí guardándolas, etcétera. Yo no sé si esos policías se tienen que dividir en 4 o cómo para realmente poder prestar ese servicio. Yo no soy técnico, yo no soy técnico en seguridad ciudadana. Serán los técnicos quienes nos digan cuántos policías hacen falta en cada barriada. La propia policía. Yo eso ahí no me meto, porque nosotros no sabemos si son 5, 6 o 15.000. 15.000 lo que hacen falta. Mira, la respuesta es sencilla. Aquí no se evalúa la necesidad de efectivos policiales, no depende del número de habitantes que residen en un sitio, sino de la necesidad de la misma. Es decir, que si en un punto hacen falta 15 policías, hacen falta 15 policías, no porque vivan 1.000 o vivan 15.000. Para terminar, nosotros queremos reiterar un punto que forma parte, digamos, de nuestra base, tanto ideológica como programática a nivel político, y es la siguiente. Nosotros no compartimos el criterio de que la seguridad se soluciona, o la sensación de seguridad se soluciona con aumentar el número de efectivos. Defendemos que se aumente el número de efectivos, pero la solución no pasa por militarizar o por policializar, si existe el término, las barriadas o nuestras calles. Al contrario, lo que decimos es que la política de seguridad, entre otras cosas, pasa evidentemente por mejorar las dotaciones, por mejorar el número de efectivo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre ellas la policía local, pero al mismo tiempo debe ir de campañas veraces sobre el terreno, de encuadrar y fomentar la capacidad vecinal de los vecinos y de darles la seguridad de que quien denuncie va a tener la protección,
va a tener la seguridad de que no va a ser represaliado. Porque te voy a decir una cosa, y esto muchos vecinos que nos escuchen saben perfectamente a lo que me refiero. Muchos vecinos no se atreven a denunciar por miedo, porque no sienten que van a ser protegidos. Y eso sí que realmente es grave. Bueno, Kisi, un minutito para terminar. Bueno, yo, que lo he interrumpido, discúlpame. No, por favor. Necesidad de cuántos policías hacen falta en una barriada, yo eso no lo sé. Quien lo sabe son los técnicos que trabajan en el ámbito de la seguridad ciudadana. A lo mejor hacen falta 5 o a lo mejor hacen falta 15.000. A lo mejor hace falta un policía por cada ciudadano. Yo eso no lo sé. No me quiero ceñir al Príncipe solamente, digo en toda la ciudad. Y cuando dices que no solamente el número de policías determina la seguridad, a mí me parece que soplar y sorber no se pueden hacer las dos cosas a la vez. No, tenemos ejemplos en Europa, en Holanda, en Bélgica, en Reino Unido. La concienciación que significa enseñar a la gente que no hay que robar. Se nos ha acabado el tiempo, lo siento mucho, tenemos que irnos a nuestro publicitario. Moad, Kisi, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Espero volver a contar con vosotros pronto, un placer, y como siempre volvemos dentro de un minuto. Gracias. Bueno, ya estamos de vuelta y ahora vamos a contarles un cuento, o mejor dicho, 16 cuentos, los que ha escrito Jeremías del Castillo, que nos acompaña aquí para presentárnoslos. Jeremí, un placer. El placer es mío, obviamente. Nada, Jeremí, cuéntanos 16 cuentos, 15 cuentos de Poniente y uno de Levante. ¿Por qué primero este título? Bueno, la respuesta obvia podría ser ¿por qué no? Pero sería demasiado fácil. 15 cuentos de Poniente y uno de Levante, porque quería conmemorar una fecha muy concreta, y sobre todo el cuento de Levante y 15 de Poniente, uno de Levante, porque el Levante es un viento que, como todos sabemos, los que vivimos en Ceuta y en el Estrecho, es un viento transgresor, es un viento que lo pone todo patas arriba, es un viento que tiene la capacidad de devolvernos a la pequeñez del ser humano, ¿no? El Levante es brutal en absolutamente todo y junta el cielo con la tierra para que al final todo vuelva a la normalidad. Y los vientos de Poniente son los vientos que nos traen serenidad, nos traen calma. Entonces me apetecía mucha calma, pero también algo de transgresión, ¿no? En este libro que está lleno de magia. Es un título además que hace una gran referencia a Ceuta, porque bueno, hay muchas ciudades que tienen el apodo de Ciudad de los Vientos, pero aquí en Ceuta vivimos a expensas del viento. Este es tu primer trabajo literario, tu primer libro de cuentos, tu primer libro, lo has presentado en Madrid y bueno, pues me surgen primero varias preguntas. ¿Cómo se te ha ocurrido meterte en escribir un libro? Bueno, eso digo yo, ¿no? Eso digo yo, ¿cómo se me ha ocurrido meterme en esto? Bueno, yo empecé a escribir un poco como un reto. Un día me senté frente a la ventana, había un temporal de levante brutal y dije, bueno, pues hoy es el día. Además recuerdo perfectamente que esta vanidad que a uno le invade siempre, puse en Facebook, hoy empieza 15 cuentos de Poniente y uno de Levante, y Julio Río, que era presidente de la Casa de Ceuta en Barcelona, me dijo, enhorabuena y termínalo, ¿no? Y bueno, pues ya está terminado. Y bueno, son cuentos, insisto, presididos por la magia, por las hadas, por los duendes, por las niñas, por los abuelos, por los padres, por las madres. Sobre todo todos los de cuentos no es una referencia a nada, es un cuento, de verdad un cuento, pero como tú dices, no es un cuento para niños, es un cuento para cualquier persona. Claro, el cuento es un cuento, ¿vale? Yo sé que me parece obvio, pero es como ver la luna, ¿no? O sea, tú ves la luna y el enamorado pues verá el corazón de su amado, el niño va a ver un globo, el panadero va a ver una torta grande, el pescador va a ver cómo se pesca mejor con luz, el que está perdido encontrará su sendero gracias a la luna, el astrónomo va a ver un planeta y otros verá una deidad.
pero sigue siendo la misma luna, ¿no? Cada uno lo interpreta a su manera. 15 cuentos de Poniente y uno de Levante es un libro de cuentos donde los niños van a poder soñar, los mayores van a poder reflexionar y otros se van a emocionar. Son cuentos que tienen mensajes, pero sobre todo son cuentos llenos de magia, de cosas que he pretendido sean cosas banales, que nos parecen banales, pero que en realidad no lo son, ¿no? He intentado ver las cosas comunes con ojos distintos. Son cuentos, por lo que entiendo, con un mensaje cada uno. Sí, todos tienen un mensaje, todos tienen una pequeña, yo no sé si sería presuntuoso decir moraleja, pero todos tienen un algo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un cuento que habla de la codicia, ¿no? Una niña que tenía muchísimos juguetes y bueno, y le pasan cosas, ¿no? También habla del amor fraternal o del amor paternal, ¿no? Habla de cosas, insisto, que deberían ser absolutamente normales, pero que desgraciadamente tienen que tratarse como magia, ¿no? Y bueno, ese es un poco el encanto del libro. Bueno, lo presentaste, si no me equivoco, el viernes pasado en Madrid, ahora Sí. lo vas a presentar dentro de unos días en Ceuta y luego vas a hacer una ruta, una enorme gira para dar a conocer tu libro por toda España. Sí, tenemos previsto, bueno, pues una especie de periplo un poco por todos lados. Queremos presentarlo en Ceuta en muy breve fecha. Espero que esté en librerías también en muy poco tiempo. Se presentará en Málaga. Ya estamos hablando con Sevilla y con Cádiz. Cáceres y Badajoz están ya planteados. Estamos ya con Avilés. Bilbao y San Sebastián se están tratando. Vamos a hablar con Barcelona. En fin, bueno, pues ahí estamos, ¿no? O sea, te has metido en una aventura, casi una epopeya como la Odisea, porque vas a tener que recorrer todas las geografías de España para dar a conocer este libro. Sí, este es un Tengo título del que me voy a arrepentir, seguro. Bueno, seguro este tipo de cosas son duras, pero al final uno se da con una buena recompensa, y hablando de la recompensa, tengo entendido que vas a dedicar alguna parte de los beneficios a una causa. Bueno, tú eres colaborador de Cruz Roja de toda la vida, Sí. así que... Sí, el 50% de los beneficios de este libro va a ir a proyectos de cooperación internacional de Cruz Roja. ¿Por qué cooperación internacional? Bueno, pues podía haber sido para cualquier cosa, ¿no? Pero probablemente mi paso por Haití fue decisivo y bueno, pues si bien es verdad que en nuestro país hay gente que lo pasa muy mal, por ahí hay gente que lo pasa infinitamente peor. Entonces, bueno, me decidí por cooperación internacional. Pero yo quisiera dar un apunte más sobre el libro, y es que las ilustraciones son de María Ruiz, que es bueno, alguien que tiene... Ella sí tiene magia. La vemos aquí a María Ruiz, ahí en un escorzo, en una esquinita. Está preciosísima. Y los dibujos, las ilustraciones que ha hecho están llenos de sensibilidad. Ha sabido captar hasta el más mínimo sentimiento que yo he escrito, ella lo ha trasladado al color y al trazo, y también el trabajo que han hecho los compañeros de la Imprenta Olimpia, que la maquetación es suya, incluida la portada, un trabajo tremendo, impecable, y se demuestra que en Ceuta somos capaces de hacer cosas maravillosas. Estamos viendo ahora mismo esta portada que da la sensación de que los cuentos son tan potentes que rasgan la portada y quieren salir para que todo el público lo conozca. Me parece una idea muy, muy interesante. Sí, la verdad es que sí. La maquetación, ya te digo, está hecha en nuestra ciudad, la impresión del libro también. Es un libro, bueno, pues con una calidad importante, muy bonito. Y bueno, esperemos que funcione, sobre todo porque el 50%, insisto, de los beneficios que saquemos irán para Cruz Roja Española, para el proyecto de cooperación internacional. Ya saben, el libro va a ser un libro, estoy seguro que es fantástico. Todavía no he tenido oportunidad de leerlo, pero quiero hacerlo. Pero estoy seguro que el libro va a ser fantástico, y además de disfrutarlo, cómprenlo porque bueno, es para una causa magnífica. Jeremy, sé que es difícil decirme cuál es tu cuento favorito. Yo creo que será como elegir entre varios hijos, pero ¿tienes algún cuento que te llame la atención más que otro? ¿Alguno que estés especialmente orgulloso? Orgulloso estoy de ninguno, porque me explico, no. Empezamos mal, ¿eh? Sí, empezamos muy mal porque me cuesta muchísimo trabajo
releerme, ¿no? Es decir, que lo escribo a quien le doy a leer le gusta mucho y después a mí no me gustan nada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es solo un poco de broma, los cuentos sí me gustan y yo probablemente por mi carácter elegiré el cuento de Levante, que es el cuento transgresor que se llama El mascarón de proa, y probablemente porque el mascarón de proa es el que va abriendo camino en la vida y en el mar, ¿no? Y es un cuento muy bonito que narra la aventura de un padre y su hija, y es algo que a mí me llena mucho. Perfecto, pues no quiero que hagas spoilers, pero ¿te importaría leernos un trocito, un poquito de ese cuento, que es el que más te gusta a ti? Sí, pero me hace falta las gafas, que no las tengo aquí. Bueno, pues entonces sí. Entonces te dejo que lo leas tú. Yo lo que sí, no sé si lo tenías pensado, pero yo te hago una sugerencia. A la hora de presentar el libro, si quieres contar con alguien que lea algún fragmento, yo mismo me presto, seguro que mucha gente de Ceuta, gente que hacemos teatro, estaré encantado de ir a leer un poco de tu cuento cuando lo presentéis. Quedas absolutamente contratado para ello y lo vas a leer tú, y así lo vas a hacer mucho mejor que yo. ¿Dónde empezamos? Empezamos por aquí. Aquí, vale. Pues dice así, voy a ser breve y rápido. Elena estaba intentando dormirse, pero esa noche la diosa de los sueños debía de haberse despistado y muy seguramente no había lanzado sus polvos mágicos a los cuatro vientos. De hecho, debía de llevar varios días atareada en otras cosas, porque no lograba dormirse desde hacía una semana. Contaba las horas y los minutos, escuchaba todos los ruidos y finalmente, cuando lograba cerrar los ojos, el despiadado despertador la expulsaba de nuevo hacia el cole. Bueno, un principio que parece muy sugerente, me encantaría leer más, ya me ha picado la curiosidad, pero bueno, este programa tiene una duración y no puedo alargarla demasiado, pero de todos modos, te voy a hacer una última pregunta antes de que tengamos que despedirnos. Empezaste en Madrid, ¿por qué en Madrid? Empecé en Madrid, bueno, un poco por sugerencia del editorial, porque eran para proyectos de cooperación internacional, lo empecé en Cruz Roja, con los responsables de cooperación internacional y de Cruz Roja Española allí en Madrid, y bueno, era un poco como empezar por donde todo empezó, ¿no? Bueno, eso era un libro destinado a cooperación internacional y me apetecía empezar allí, pero la cita importante, la que realmente me apetece, me va a gustar y voy a disfrutar, espero que sea la de Ceuta, ¿no? Donde bueno, voy a estar con mi gente, mi tierra, espero que arropado y bueno, con ciudadanos, ciudadanas, amigos, hermanos que van a entender perfectamente lo del poniente y del levante, porque en todos lados hay que explicar el poniente, levante, nosotros, sí, pero y aquí no, aquí se entiende perfectamente. Nos vamos a recordar, nos vamos a anunciar cuándo va a ser esta presentación en Ceuta y dónde, porque bueno, toda la gente que nos está viendo, a la que tienes más facilidad para acudir es evidentemente la de aquí. Jeremy, ¿cuándo se va a presentar el libro en Ceuta y dónde? Lo vamos a saber en breve, esperamos que estamos hablando. Probablemente sea en la biblioteca municipal, estamos trabajando en eso, muy seguramente en torno al 13, la fecha que nos apetece. La verdad es que lo estoy lanzando y todavía no he hablado con Alarcón, que es quien nos tiene que autorizar a eso. Espero que me perdone esta intromisión. Nos apetecía mucho el 13 de diciembre por ser el día de Santa Lucía, que arroja un poco de luz, y bueno, allí estaremos presentando este 15 cuentos de Poniente y uno de Levante, que cuesta 15 euros, que es un precio módico, y que el 50%, insisto, va a ir a Cruz Roja. Y además que puede ser un magnífico regalo ahora en Navidad para niños y para mayores. Para niños y para mayores. Yo, bueno, sí. Este no me lo puedo quedar, pero en cuanto esté a la venta, yo me comprometo a comprar por lo menos uno para mí y seguramente compraré alguno más de regalo. Jeremy, es un placer haber tenido aquí. Muchísimas gracias César. Y te tomo la palabra para el día de la presentación. Si este trabajo de aquí me lo permite, cuenta conmigo, que yo estaré encantado, porque este tipo de cosas me fascinan. Germinal, un placer como siempre. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos ya hasta mañana, donde traeremos más novedades, contaremos con nuestra tertulia política, la actualidad y invitados como siempre. Mañana nos vemos como siempre a la misma hora, a las 10 en punto de la mañana. No se lo pierdan, Gran Vía, Ceuta Televisión.